¿Qué se puede esperar de la calidad educativa para los niños que comienzan la escuela? ¿A quién y cómo va a beneficiar la primera autopista urbana de cuota en el Distrito Federal? Quédese con nosotros. Buenas noches, usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. Los millones de niños que el lunes próximo ingresarán o volverán a las escuelas de educación básica pueden hacer la diferencia en el futuro del país en una era marcada por el conocimiento y las telecomunicaciones. Autoridades, padres y maestros comparten la expectativa de que las nuevas generaciones sean de medalla de oro, como los futbolistas olímpicos. Hacer esto realidad, sin embargo, exige planeación y acciones de política pública, sindicales y con los docentes para mejorar la calidad de la educación. Un factor clave es el sistema de reclutamiento, formación y promoción de los maestros. El rezago de la mayoría de ellos se refleja en el bajo desempeño de los alumnos respecto a otros de Latinoamérica o de países asiáticos. Las evaluaciones señalan que, de seguir así, México alcanzaría la calificación promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hasta 2024. ¿Cuáles son las expectativas educativas para 1.700.000 niños que este lunes iniciarán su educación primaria? De este tema nos habla Judith Hernández en el siguiente reportaje. Su mente es un cuaderno prácticamente en blanco. Solo unas páginas están llenas con lo que aprendieron en el kinder. Como una llamarada, sumar, restar, como multiplicar y hasta los números, más cosas, pero en el kinder. Colorear, hacer sumas, restar. En unos días, Cassandra y Lorena, al igual que 1.700.000 niños en el país, iniciarán una nueva etapa en su educación. Ingresarán a la primaria. Nervios, emoción, porque yo quiero aprender todo lo que me falta en la primaria. Yo creo que voy a estudiar más. Sus mamás confían en que aprenderán mucho, sobre todo en el primer grado. Pues obviamente yo espero que todo lo que es el proceso de lectoescritura pues lo termine de dominar. Vamos, todo el proceso académico que ella lleva sea evolutivo. En cuestión de matemáticas, pues también todo el concepto matemático que ya lo adquiera de forma concreta. Pues ahorita lo que ellos tienen que aprender es tener una fluencia en la lectura, pero con comprensión, empezar a aplicar las matemáticas y tener conocimientos generales de lo que es la historia de México, la cultura y unas bases de inglés. Estas pequeñas forman parte de la primera generación que cursará desde preescolar hasta secundaria con un nuevo plan de estudios originado a raíz de la reforma integral de la educación básica. Es un plan de estudios en el que se ha buscado aligerar la carga de contenidos y propiciar más el logro de competencias. ¿Esto qué quiere decir? Que más que saturar a los niños de nociones, se va a buscar que tengan un enfoque mucho más activo. Está visto desde una manera más integral, pero teóricamente desde una perspectiva psicogenética, evolutiva, integradora e inclusiva, de manera que se piensa que lo que necesitamos que los niños aprendan son competencias, son capacidades que les sirven para la vida. La reforma inició en 2004 con la implementación del nuevo currículo de educación preescolar. En 2006 se estableció la reforma de la educación secundaria y en 2009 inició la renovación de los planes de estudio en tercero y cuarto grados de primaria, posteriormente en segundo y quinto y por último en primero y sexto año.
Son modificaciones que entrarán en vigor este ciclo 2012-2013. En los primeros años, en el primer año, en matemáticas se va a buscar que capten la importancia de los números como algo que tiene relación sobre todo con los objetos que los rodean. Entonces es como una introducción a la aritmética natural. Que los niños empiecen la alfabetización de lo que es la lengua escrita en todas sus modalidades, no nada más como conocimiento, sino la función de esta lengua escrita como una forma de comunicarnos con diferentes modalidades, desde lo oral, lo escrito y poder leer. Ahora se buscará que los niños reconozcan y valoren su entorno y que sean responsables de su comportamiento personal. También se les enseñará cómo pueden expresarse a través del arte y la importancia de hacer ejercicio. Algunos expertos consideran que si bien el enfoque de este nuevo plan es aceptable, el problema es que no ha sido suficientemente compartido y profundizado con los profesores. Pero no se ha cambiado el plan de estudios de normales. Apenas se está discutiendo para ver si se concreta. Por eso, hoy por hoy los maestros se sienten de repente no solo perdidos porque los materiales son nuevos, porque el enfoque es nuevo, sino porque no se les dio tiempo de asimilarlo y de probarlo ellos mismos en el salón de clase. Los maestros son el recurso fundamental para lograr que la reforma funcione en la práctica. Y yo creo que eso ni siquiera se le ha ocurrido a alguien pensar sobre eso. Y a mí me parece un punto fundamental porque quien va a estar con los niños es el maestro. Y entonces a lo mejor no solamente no se le capacita, sino a lo mejor ni siquiera está su pensamiento mismo en términos de experiencia involucrado ahí. Desgraciadamente no contamos totalmente con una capacitación adecuada porque los cambios que se dan se van a llevar a cabo en este ciclo escolar, pero no es posible que en una semana podamos llevar a cabo todos estos aprendizajes, nosotros como maestros. Entonces sí nos hace falta más capacitación. La expectativa de autoridades, especialistas, maestros y padres de familia es que este nuevo plan de estudios permita elevar la calidad educativa, una de las principales apuestas de este sexenio. Que esperemos que los maestros tengamos el compromiso de tomar la educación en nuestras manos y hacer que esta salga adelante y lleve a construir un México mejor. La participación de los padres y en general de la sociedad civil en establecer metas educativas es fundamental para exigir mejores maestros y calidad en la enseñanza. Se dice que el lugar que ocupa un niño en la educación es el que luego tendrá en la sociedad. Por ello, son los padres los primeros interesados en que los alumnos sean el centro de las preocupaciones de la política pública y sindical, y no al revés. La educación es un derecho, pero los ciudadanos requieren supervisar que se cumpla con calidad y que haya mecanismos para poder inconformarse o pedir sanciones cuando este servicio no es el adecuado. Desde hace una década existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pero sus funciones y autonomía son limitadas para cumplir ese objetivo. Es necesario un nuevo equilibrio en la balanza del poder a favor de la ciudadanía. Ella debe avanzar en fijar las metas en materia educativa y las autoridades en aplicarlas. Todas las evaluaciones señalan rezagos de los maestros y bajo aprovechamiento en consecuencia de los alumnos. ¿Dónde están los padres de familia? Parecen los grandes ausentes de este problema. Sí, es lamentable que hay poca participación de los padres de familia y debemos de tener en cuenta que la comunidad educativa está integrada por maestros, alumnos y padres de familia. Nosotros somos básicos y necesarios para que se logre la calidad educativa de la que tanto se habla y que tanto deseamos todos. ¿Y por qué han estado ausentes? ¿Por qué no han estado con mayor presencia? Bueno, es importante hacer notar
que fuimos acostumbrados. Realmente las puertas de las escuelas permanecieron durante muchos años cerradas para los padres de familia y la participación que teníamos dentro de ellas era muy pobre, reducida a participar en una kermés o en el Día del Niño. Hoy tenemos la grandísima oportunidad a través de los consejos escolares de participación social que están integrados por el 50+1 padres de familia y en el que podemos trabajar junto con los maestros, junto con el director para lograr todos los beneficios para una mejor educación para los niños. Por ejemplo, ¿cómo participaron estos consejos en la reciente evaluación que se hizo de maestros para ocupar plazas, nuevas plazas, y en la que la mayoría sacaron una nota reprobatoria? La Unión Nacional de Padres de Familia participó activamente e invitó a los representantes de varias escuelas para que estuvieran en los lugares en donde se hizo esta prueba y como observadores viéramos que todo se desarrollaba adecuadamente. Es muy necesario que los maestros sean evaluados, así como son evaluados los niños, como son evaluadas todas las personas cuando quieren adquirir un trabajo. De la misma manera los maestros tienen en sus manos la educación de los niños, el futuro de México, y es importantísimo que sean evaluados y capacitados. ¿Cuáles son los siguientes 3 pasos para lograr que los padres tengan un mayor involucramiento en el sistema educativo? El primer paso es que los padres de familia estemos convencidos de que es necesaria nuestra participación dentro de la escuela, que somos los primeros educadores. El segundo paso es comprometernos y participar en la sociedad de padres de familia y en los consejos escolares, acudiendo pues a todas las juntas, incluso a la escuela de padres que se debe de proporcionar dentro de la escuela. Y el tercer paso es tener una actitud sí propositiva, pero también vigilante para que se dé todo lo adecuado por parte de la autoridad, por parte de los maestros y también con la participación de los alumnos para poder llegar pues a los objetivos que nos hemos planteado. ¿Cuáles son las metas y son los padres los que tendrían que fijarlas? ¿Hay posibilidad de que lleguen a ver este grado de influencia? Atrás de cada director hay por lo menos 500 padres de familia. Esa es nuestra fuerza y nuestra fuerza debe de ser en positivo, en construcción. Creo que aunque de una manera incipiente, se han dado pasos importantes a través de las evaluaciones, a través de los consejos escolares, a través de campañas tan importantes como es el de la lectura. Eso solamente se logra con la participación, con el interés de los padres de familia y sobre todo con la conciencia de que nuestros hijos son responsabilidad nuestra en primer lugar y que la escuela es nuestra mejor aliada. Quédese con nosotros. Al regresar, ¿a quién y cómo va a beneficiar la primera autopista urbana de cuota en el Distrito Federal? El gobierno de Marcelo Ebrard ha tenido que trabajar a marchas forzadas en la construcción de diversas obras de infraestructura en el Distrito Federal ante la pérdida de movilidad urbana y el temor al colapso vial. En su sexenio se han realizado más obras en la capital del país que en los últimos 30 años. Sin embargo, en las décadas pasadas fue cuando más creció la urbe, aunque sin planeación. La autopista urbana del sur es la primera obra intraurbana concesionada de cuota. Forma parte del plan que el gobierno capitalino propuso en 2007 para reducir casi a la mitad las horas hombre y los recursos que se pierden cada día en los congestionamientos de periférico. Además de esta autopista, el plan incluye segundos pisos, nuevas rutas de Metrobús y la línea 12 del metro. Sin embargo, una de las principales críticas es que no hay mayor interconexión multimodal que permita al usuario usar más de un tipo de transporte en sus viajes cotidianos.
Si el transporte público, la bicicleta e incluso los traslados peatonales no están conectados, el riesgo es que se privilegie el uso del automóvil. ¿A quiénes beneficiará la autopista urbana del sur? De este tema nos habla Cuauhtémoc Velázquez en el siguiente reportaje. Cada mañana aparecen 2.000 nuevas toneladas de concreto sobre el periférico sur en la Ciudad de México. Se trata de la autopista urbana del sur, que se abre paso a lo largo de más de 11 kilómetros en una primera etapa, conectando el área de San Jerónimo con Viaducto Tlalpan. Su método de construcción permitirá terminarse en menos de 2 años sin interrumpir la circulación diurna del periférico. El poder hacer este proyecto con elementos prefabricados pues nos permite trabajar durante el día, fabricar de una manera rápida, controlada, con calidad, y ya nada más llegar en las noches a hacer las labores propias del montaje y las obras complementarias. Todo comienza en la planta de prefabricados ubicada en la delegación Tláhuac. Ahí se fabrican las traves, tabletas y columnas de diferentes tamaños. Entonces nos tardamos alrededor de un día en habilitar el armado de todo el acero y empezamos a armar con una cuadrilla de alrededor de 20 gentes. Estamos armando una columna en día y medio. Hay que habilitar acero, hay que armarlo, hay que introducirlo dentro del molde, vaciar concreto, dar un tiempo de fraguado a la pieza para que obtenga una resistencia mínima necesaria para poder manipular. Hay que dar un acabado y estamos listos para poder ahora sí enviar al frente de montaje. Como un rompecabezas, se fabrica cada pieza a la medida y con la ayuda de un elaborado plan de transporte, se traslada grandes distancias hasta llegar a su destino. Está programada a salir a las 9 de la noche, que es la hora en que la autoridad nos permite salir. Sí, una ruta que va hacia Texcoco, desde Tláhuac, la planta. Empiezan a armarse a las 11:30, se buscan su posición óptima para que las grúas tengan mejor capacidad. De tal modo que a las 12, 12:30, una que puede llegar la pieza, las grúas se están posicionando armando. Los ingenieros solo tienen 6 horas para montar traves de hasta 420 toneladas. Por ello, con la ayuda de grúas de gran tonelaje, trabajan contrarreloj para colocar las piezas en su lugar. Después, deben apresurarse a despejar los carriles centrales para que los automovilistas puedan circular a partir de las 5 de la mañana. El tener piezas prefabricadas te permite que disminuyas mucho la molestia a los conductores, que no haya necesidad de haber cerrado 2 años el periférico o gran parte de sus carriles, y también ha permitido ir innovando la ingeniería mexicana. La autopista urbana del sur es parte del plan de movilidad de la Ciudad de México, que busca reducir hasta en un 50% los tiempos de traslado de quienes se desplazan diariamente por el periférico. En el caso del periférico, alrededor de 800,000 personas utilizan el periférico todos los días, casi la mitad en transporte público y transporte privado. La gente hacía hasta 3 horas en recorrer todo el periférico, y de ahí se vio la necesidad de incrementar el número de segundos pisos, de manera que podíamos reducir hasta en 1 hora los trayectos de la gente. La construcción avanza rápidamente con la ayuda de piezas prefabricadas hechas en México y a prueba de sismos. Una vez que ya está colocada, viene gente de otros procesos que conectan y generan unas conexiones para sismo, para cuando tengamos un desplazamiento lateral, ya la pieza se está preparada para recibir esos trabajos. El sistema de preesfuerzo que traen las estructuras la hace muy eficiente. Entonces tenemos, todas las estructuras llevan un postensado, las columnas, las tabletas, las traves son concretos de alta resistencia. Eso nos permite hacer estructuras más esbeltas, más eficientes. Ocupamos menos espacios. Con una inversión de la iniciativa privada de más de 9,000 millones de pesos, la autopista cobrará una cuota fija por cada kilómetro recorrido, contando con lectura automática de saldo a través de la tarjeta llave para evitar congestionamientos. Se trata de una obra concesionada que en 25 años o antes podría pasar a manos del gobierno capitalino. ¿Qué ha permitido hacer esto? Pues duplicar la inversión en obra pública en la administración.
O sea, estamos arriba de los 50,000 millones de pesos de inversión y gracias a esto se está haciendo la mayor obra que en los últimos 30 años se había hecho en el Distrito Federal. En su primera etapa de San Jerónimo a Viaducto Tlalpan permitirá a los automovilistas realizar su recorrido en tan solo 11 minutos. Sin embargo, el gobierno del Distrito Federal planea continuar esta vialidad hasta Muyuguarda e incluso en un futuro se planea la construcción de la autopista urbana oriente hasta la calzada Ignacio Zaragoza al oriente de la ciudad. Esta nueva estructura gris buscará reducir su impacto ambiental con la plantación de más de 10,000 árboles, así como contribuir a disminuir las emisiones de gases contaminantes. La continuidad en las políticas de desarrollo urbano es fundamental para planificar la movilidad en una de las urbes con más vialidades de América Latina, pero también una de las más congestionadas. El Distrito Federal es uno de los pocos casos de permanencia del mismo partido en el poder desde 1997, lo que facilita que en los próximos años se concluyan las obras pendientes y haya continuidad en los planes de vialidad de esta administración. De cualquier manera, la metrópoli necesitará también un plan integral de movilidad que conecte los distintos medios y rutas de transporte, hoy dispersos, para poder ofrecerlos como una red en beneficio del usuario. Precisamente, la relevancia de la autopista del sur es que en una próxima etapa pueda conectar la ciudad de sur a norte. El otro gran reto es la coordinación metropolitana con el Estado de México en la vialidad que ambas entidades comparten. Es impresionante la cantidad de obra e infraestructura urbana que se construyó en esta administración, pero ¿cuál es realmente el impacto? ¿Qué problemas va a resolver del congestionamiento, de la asfixia vial y de los problemas de transporte en la ciudad? El impacto tiene que ser positivo, tenemos que monitorearlo, evidentemente. Había zonas como Santa Fe que estaban desconectadas, pero otras zonas como el periférico pudieron quizás haber incorporado esquemas diferentes en su solución de transporte o de vialidad. Sin embargo, el DF evidentemente necesita una política de transporte y vialidad del tamaño de las infraestructuras que estamos viendo, del tamaño de la, digamos, de la envergadura de inversión que estamos viendo. Necesitamos más de eso. Pero necesitamos que esté integrado, necesitamos que esté planeado, necesitamos conocerlo anticipadamente. Algunos de los proyectos, sobre todo la supervía y el segundo piso, pues no los conocíamos la ciudadanía hasta que se dieron a conocer, hasta que sucedieron. Entonces necesitamos pasar a un esquema de mucha mayor información y planeación. Estas nuevas vías están articuladas con las que ya había, pienso, metro, metrobuses, etcétera. La gran tarea pendiente es la articulación o la integración, que es lo que decimos nosotros, la integración modal, es decir, que tú como usuario eres usuario del metro, sales del metro y fácilmente accedes al metrobús o a una bicicleta o a un estacionamiento de coches, etcétera. La tarea pendiente es la integración modal. Ahora, en términos de impacto sobre la movilidad, ¿todas estas obras van a permitir reducir el tiempo que uno pierde en la ciudad, en los congestionamientos o no? Sí, deseablemente en transporte público. Queremos que el transporte público sea más competitivo y su oferta de competencia es justamente reducir los tiempos de traslado. Lo hemos visto, por ejemplo, Metrobús. Metrobús en sus 4 corredores ha logrado disminuir los tiempos de traslado hasta en un 30 o 40%. En cuanto al automóvil particular, pues uno intuitivamente desearía que su tiempo de traslado fuera más reducido. Sin embargo, si mi aspiración individual asumo a la de la colectividad, pues se hace una aglomeración que resulta imposible administrar. ¿Estas nuevas vías van a aumentar la velocidad de rodaje en la ciudad o no? Por un periodo inicial sí, un periodo quizás de unos 5 a 7 años, sí, eso está probado internacionalmente que mayor capacidad, nueva capacidad, como es el caso de la supervía o el segundo piso, pues mejoran la velocidad sin duda y tienen algunos otros beneficios, incluso ambientales, pero por un lapso corto. Inmediatamente después esa capacidad empieza a verse disminuida porque se mantiene la lógica de consume el espacio vial tu automovilista porque ahí está.
Esa es la lógica que tenemos que cambiar. Si tuvieras que señalar, digamos, dos pendientes que deja esta administración y que debe resolver la próxima en términos de transporte y vialidad en la ciudad, ¿cuáles serían dos de los más importantes? Los anoto en dos escalas, Pepe. El primero, la más grande, la escala metropolitana. Es inaplazable la integración metropolitana. Es un hecho que vivimos en una zona metropolitana y tenemos que ver proyectos, obras, sistemas integrados metropolitanamente. No importa si vives en Tultitlán, en Coacalco, donde sea, tienes que poder ingresar al estado, a la Ciudad de México y viceversa, poder salir de la Ciudad de México fácilmente. Hay un cuello de botella ahí. Pues pareciera que cada punto de enlace es un cuello de botella increíble por muchas formas, anarquía en cuanto a transporte público, mala infraestructura, mala gestión de la infraestructura. Y la otra escala es la seguridad vial. Tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal, los proyectos viales en todo sentido deben incorporar la visión de seguridad vial, menos accidentes, más vidas salvadas en cuanto a peatones y ciclistas. Oye, finalmente, la ciudadanía en efecto está cansada de tanta obra. ¿El próximo gobierno tendría que seguir con ellas o tendría, digamos, que ceder un poco a la molestia que ha generado, pues, obvia, la construcción de tanta infraestructura? Nosotros apoyaríamos la idea de que continúen las obras de transporte público, más corredores de Metrobús, que hemos escuchado que van a suceder, al menos 6 corredores de Metrobús, 1 por año, que tenemos un poco ya ese promedio. Más obras de ampliación del sistema Ecobici, por ejemplo. Y quizás sí sería deseable menos obras estrictamente viales. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.